buenas tardes tengan todos nuestros seguidores de Brecha y Brechando con Antonio Quevedo Susunaga. Me da mucho gusto estar aquí lunes, miércoles y viernes, 6:30, 7 de la noche. Y bueno, pues traemos temas de diverso tipo. En esta ocasión tenemos un tema muy importante que vamos a tratar de analizar. Precisamente un gran maestro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, médico legista, criminólogo, historiador, en fin, doctor Antonio Macía Villavicencio. Tocayo, bienvenido. Tocayazo, aquí estamos a la orden para tratar el tema sobre la novena cumbre, ¿no? La novena cumbre. Canadá, Estados Unidos y México, ¿no? Sí. Entonces, sobre eso vamos a comentar, ¿no? A mí principalmente, pues, me llamó la atención. Baja tantito tu cámara porque se te ven nada más los ojos. Ok, correcto. Ahí le va mi tocayazo. Ahí está. Ya se ve la barba y ya, Sí, ¿no? sí, ya ahí se ve la barba completa. Particularmente, por ejemplo, le encuentro un significado a que Andrés Manuel se hace acompañar del secretario de Relaciones Exteriores, de la secretaria de Economía, ¿verdad? Sí. De Hugo López-Gatell, de la Secretaría de Salud, relacionado directamente con el COVID, y de un joven o un funcionario que fue designado para la atención de América del Norte, creo que se llama Roberto Velasco Álvarez, ¿no? Ajá, Roberto Velasco Álvarez. Y por supuesto, pues allá deben de haber contado con la presencia de Esteban Moctezuma Barragán, porque es el embajador de México en Estados Unidos, pero aquí va acompañado de esas personas. Sí. ¿Qué te llama la atención al ver a las personas que llevan? Bueno, sencillamente que al no ir el secretario de Gobernación, al no hacerse acompañar de alguna autoridad del área militar, pues quiere decir que va a ser una reunión en donde los temas más importantes que van a tratar va a ser la economía de la migración y lo que le llamaron la recuperación del COVID, ¿no? Pues, con bastante los temas a tratar en dicha reunión. Entonces, esto es muy significativo. No lo acompaña el secretario de Gobernación, ninguna autoridad castrense. Entonces es una reunión netamente de tipo político, económica. ¿Qué es lo que van a tratar en eso? Pues deben de haber tratado lo que fue la migración, ¿verdad? Sí. En el área de recuperación de la salud también deben de haber sido muy específicos, ¿no? En la economía, pues, hablaron sobre fomentar las cadenas productivas. Entonces, básicamente, parece ser que los otros temas sí se tocaron, como el narcotráfico, quedó tocado superficialmente, contrabando de armas, también no creo yo que eso lo hayan visto a profundidad por la ausencia precisamente de las personas que tenían. Entonces es un análisis así superficial, ¿no? Sí. Fíjate que dentro de estos temas que tú mencionas, yo creo que destaca el tema migratorio. Había especial atención de alguna manera, tanto en Estados Unidos como en México, de tratar este tema. Está de por medio 11 millones de mexicanos radicados allá en Estados Unidos que pueden resultar favorecidos con estas medidas. Ya el Congreso, tengo entendido que ya aprobó en lo general algunos cambios, seguramente lo va a tener que aprobar el Senado de Estados Unidos, pero hay esa propuesta. Creo que López Obrador fue muy clarito, muy contundente, donde planteó que el tema migratorio es importante para Estados Unidos, Canadá y México, que sin los trabajadores no van a lograr nada.
¿no? Y creo que es una postura muy realista y que deben darle una salida ya a este problema tan añejo y que de alguna forma pues afecta a muchos, muchos mexicanos. Bueno, a mí me llamó la atención del lenguaje en un punto muy específico de Manuel López Obrador, que dijo que iban a reunirse para resolver problemas, no para teorizar, porque eso era pérdida de tiempo para los tres, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sucede en el problema de la migración? Es un grave problema para todos los países, desde México para abajo, pero también lo es para Estados Unidos, Claro. porque yo está sufriendo la presión ahorita de que tanto republicanos como demócratas quieren que se detenga el flujo migratorio, pero no se puede. Este hombre, aunque le exijan, no lo va a poder detener, ¿no? El flujo migratorio va a seguir y la gente, ya sea con visas de trabajo, permisos, ingresos temporales por los ciclos de cosechas allá, en fin, pues se van a tener que seguir extendiendo. Entonces no lo pueden parar porque necesitan esa gente trabajando. Sin embargo, Biden pues está presionado ahorita, sobre todo, acuérdate que Trump anda en actividad política precisamente con esas banderas, ¿no? Sí. Entonces es un problema muy grave que tiene los Estados Unidos. Con nosotros, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, de México para abajo? Bueno, nosotros sabemos, sobre todo Centroamérica y América del Sur, que tiene crisis de hace mucho tiempo respecto a eso, en donde directamente, creo yo, en lo personal, que Estados Unidos ha sido responsable de esas crisis de pobreza, de desigualdad, porque Estados Unidos no hay país de América Central y del Sur donde no haya intervenido incluso con golpes de Estado, ¿no? Claro. Entonces se ha ventilado y se le considera responsable a Estados Unidos de las crisis, por qué hay tanta pobreza, por qué la gente se sale y va a Estados Unidos, de tal manera que se ha obligado, la último que me acuerdo yo, aportó 3.000 millones de dólares para resolver el problema, tratar de resolver el problema de disminuir la migración del Salvador y Guatemala, ¿no? Para esa zona. Pero no funciona porque ahí lo estamos viendo nosotros, que la gente se sigue pasando. Entonces, está en un problema grave Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene aproximadamente un 10-12% de población hispanoparlante, ¿no? Sí. Es decir, tiene aproximadamente 36 millones de personas que son hispanoparlantes y que en términos generales no han nacido allá, de los cuales la mayoría son mexicanos. Entonces, es un problema real, duro, que tienen que tratar de resolverlo en los países de origen que genera pues, México, Guatemala, El Salvador y todos los países que están produciendo migración hacia Estados Unidos. Lo último que se sabe es de que la migración hispanoparlante ha disminuido, ¿no? Y ahora está llegando mucho migrante de China y de la India, ¿no? Pero la disminución pues es poca, sin embargo, está llegando mucha migración india y de los Estados Unidos. Es probable que esa migración venga en otras condiciones que la hispana, ¿no? Porque acuérdate que la hispana va básicamente a trabajos de campo, ¿no? De obreros, etc. Probablemente de la India y China pues vengan con una preparación académica, ¿no? También México ya se está incorporando a mandar gente, o que se está yendo gente preparada de ilegales, educados a buscar otra manera de vivir en los Estados Unidos. Pero no deja de ser un problema ahorita para Biden, muy difícil. Biden tiene 79 años, ¿no? Sí. Pues va a empezar a padecer las enfermedades propias de la senectud, ¿no? Ya ahorita sabes que lo van a someter a una colonoscopía y Kamala Harris va a ejercer como presidenta durante las horas o el tiempo que dure ese procedimiento. Entonces,
La migración, en mi opinión, va a ser un problema que va a estar ahí palpitante continuamente y Estados Unidos tendrá que ceder, ¿no? ¿Por qué te digo eso? Porque si tú ves los periódicos, por ejemplo, Canadá, que tiene ese problema, resulta que ya no tienen trabajadores, ¿no? Entonces, están lanzando convocatorias continuamente, a veces aquí en los periódicos en Culiacán. Necesitan, en el caso del transporte, choferes que sepan manejar trailers, choferes que sepan manejar dompes, todo eso con buenos salarios lo están ofreciendo porque no tienen gente, ¿ya? Sí. Entonces, eh, es un problema grave tanto para Canadá, pero principalmente para Estados Unidos por el número de población hispanoparlante, ¿no? Se va a tener que invertir este tiempo, paciencia y desde luego dinero, ¿no? Y buscar las alternativas, como aquí en México con los programas sociales que tanto han sido criticados, pero que es la única manera de tratar de resolver el problema y que la gente se quede aquí, como dice el presidente, que no sea una obligación que se vayan, una opción porque alguien quiere irse a trabajar allá, tiene deseo de estar allá, pero que no sea la motivación porque no tienen aquí que comer. Entonces, todos esos programas se tienen que implementar en Centroamérica y resulta de que a veces el proporcionar dinero para resolver esos problemas pues se vuelve un barril sin fondo y negocio de político, ¿no? Sí. Entonces, es un problema complejo, ¿no? Y que no se va a resolver en el corto tiempo. Sí, fíjate que el tema migratorio está ligado a México pues, con mucha fuerza porque las remesas que mandan los mexicanos radicados allá significa muchos millones de pesos para México. Eh, es una cifra comparable con la del petróleo. Entonces, de ahí la importancia que tiene este tema de los mexicanos radicados en Estados Unidos. Y lo otro, en torno a ese mismo tema, a mí me gustó algo muy bien, me dio mucho gusto el recibimiento que le dieron a López Obrador los mexicanos allá, o sea, le dieron calor, lo acobijaron y yo recuerdo que le gritaban, no estás solo. Eso, qué importante para un presidente como digo, de México, donde generalmente iban bocabajeados desde que se les invitaba a la reunión, ¿no? Sí, sí, con mariachi los recibieron y todo, ¿no? Sí. Recuerdo todavía la melodía con la que lo estaban recibiendo. Es una melodía que cantaba Antonio Aguilar, nomás un puño de tierra. Ah, sí. ¿Eh? Y Antonio Aguilar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Oye, Estuvo excelente, ¿no? Estuvo excelente. A mí me gustó cuando están en la embajada mexicana, pues, o sea, podemos decir el territorio mexicano de Estados Unidos, y que se pasean por el cuadro, ¿no? Que sí, pintó Roberto Cuevas del Río de la Cueva, ¿no? sí, No sé de qué estado sea, no tuve tiempo de revisar, ¿no? Pero me gustó la pintura porque, pues, está pintado todo lo que es América del Sur, América Central, México, Estados Unidos, y emergen una mano sobre todo de México hacia, hacia América del Sur y se estrechan la mano, ¿no? Y a la sí, izquierda está Juárez junto con Abraham Lincoln, ¿no? Y sí, luego en el extremo derecho está el primer presidente de Estados Unidos, que es George Washington, ¿verdad? sí. Está Bolívar, y no recuerdo qué otra imagen ahorita se me olvida, no la recuerdo. Toda esa pintura me gustó mucho porque pues significa mucho, ¿no? Y luego en relación a lo que hemos estado viendo tú y yo, pues es un recordatorio de un país
que en 1787 hace su constitución, su independencia, ¿verdad? Después de una guerra en contra de Gran Bretaña, y se constituye uno de los pueblos más antiguos que elaboran una constitución. Entonces me gustó mucho ese cuadro con su primer presidente, que fue Jorge Washington, Simón Bolívar, ¿verdad? Allí a un lado, y en fin, muy alusivo el cuadro del pintor ese a nuestra historia, ¿no? O sea, en su conjunto, tanto América del Norte como México y América Central, ¿no? No sé si te tocó ver los cuadros. Sí, cómo no. Y entonces, bueno, eso es una cosa muy importante. Me gustó mucho también comentarios previos que hace esta Ana Gutiérrez, ¿no? sí. Y sobre todo cuando explican lo de las cadenas productivas, ¿no? Porque es una propuesta, pues, para levantar la región económicamente, proporcionar empleo, que haya cadenas productivas. Me llamó la atención de una manera que lo ejemplifica. Dice, por ejemplo, una hamburguesa, pues el pan puede ser canadiense, la carne norteamericana, pero la lechuguita, rábano, chile, la salsa mexicana. Y eso pues se aplica, por ejemplo, a la producción o los empleos para autopartes, ¿no? Para automóviles, de mecatrónica, ¿no? En medicina también, porque es de otro problema que se planteó, que las cadenas productivas, una parte en la medicina para la producción, elaboración de vacunas, tanto de México, Canadá y Estados Unidos, y su distribución, ¿verdad? O su venta en América del Sur, pero con la idea de que se estén proporcionando, poniéndose a disposición de aquellos países que no las han podido comprar, y que ha sido una causa, de acuerdo a la aportación de los conocimientos científicos, de que se presenten las mutaciones. Es decir, que el COVID estamos entendiendo que pues ya llegó para quedarse, ¿no? ¿Verdad? No es un problema en que se pronostique que se va a quitar dentro de tanto tiempo, sino que lo más seguro es que llegue para quedarse, y el camino es la fabricación de vacunas. Entonces, todo eso me pareció muy adecuado, ¿no? Fíjate que retomando el caso de Sinaloa, Sinaloa es muy importante. Esta reunión del TEMEC es muy importante para Sinaloa. Primero porque Sinaloa es el primer exportador de tomate que hay de México. Sinaloa en los 80 prácticamente estaba apoderado del 70% del mercado del tomate en Estados Unidos. Su competidor era Florida. Eso generó la guerra del tomate entre Sinaloa y Florida. Ahorita seguramente el volumen que exporta Sinaloa es menor, pero sigue siendo muy importante, y el artículo gancho a tal grado que hay demandas de los productores de Florida acusando de una competencia desleal, de que están afectando las reglas del mercado, en fin, hay demandas antidumping. Esto no es nuevo. Los productores se han enfrentado históricamente a estas demandas antidumping de Estados Unidos desde 1906, desde la primera vez que salió la exportación de tomate de los Mochis a Estados Unidos, empezó a haber problemas. Actualmente, pues México está exportando carnes de res fresca y congelada, tomate fresco, arneses automotriz, mangos, garbanzo, mucha calabacita, chile bel y camarón. Camarón sigue siendo México el principal exportador de camarón.
Entonces, esa relación de la que habla Tatiana, de esa cadena de alimentación, es muy importante. Y la reforzó muy bien López Obrador al decir que en esos tres países se puede producir todos los alimentos que de alguna manera ocupan. Y así como lo explicaste, el pan puede ser de Canadá, la carne de Estados Unidos y las verduras pueden ser de México. Creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque en México tenemos un gran potencial productivo. Aquí estoy hablando nada más de los productos de Sinaloa, pero Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, pues son estados que exportan grandes volúmenes, más grandes que los que exporta Sinaloa, como también obviamente hay exportaciones de carácter industriales, por lo que se está maquilando en las fronteras del lado mexicano. El otro tema que también me pareció muy interesante fue que el presidente no le sacó al tema de las reformas energéticas, de las reformas eléctricas que está proponiendo. Habló de Iberdrola, que es una empresa española muy deshonesta, rata de alguna manera, que ha venido a hacer negocios con ventajas verdaderamente inequitativas, donde el presidente Felipe Calderón, para empezar, y luego Enrique Peña Nieto, le entregaron todo, y que pues si no hubieran intervenido a tiempo, tuviéramos una situación muy parecida o caótica como la que está padeciendo España, donde esta gente pues prácticamente tiene el control de las energías y le impone las condiciones al gobierno español. Me pareció muy interesante que el presidente exhibiera esta parte corrupta de los Iberdrola. ¿Para qué? Para darle respuesta a los congresistas que han estado mandando cartas tratando de presionar al gobierno mexicano. Estas medidas son fundamentales, son importantes y tienen una trascendencia enorme. Se acusa a México que pues va a producir energías no limpias, digamos, pero es mentira eso. Son invenciones, y está muy clarito para que México es el que menos contamina en la producción de energía. Pues ahí tenemos a las hidroeléctricas, es una producción de energía a través del agua, y México tiene esa gran capacidad. Pero hay otro tema que para Sinaloa también es muy importante, tocayo, que es ese convenio que firmaron México, Estados Unidos, para controlar el armamentismo que hay que está entrando aquí a toda la región de Sonora, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, y que nos tienen inundados, ¿no? Y bueno, creo que todos estos temas de alguna forma son de mucha trascendencia, pero que prácticamente siguen siendo los mismos de hace muchos años. Sí, así es. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de la contingencia ambiental, es un problema también que no va a avanzar favorablemente para las empresas que tú has mencionado, para los políticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el petróleo es una fuente que va a permanecer por muchos años. Entonces, ¿qué están haciendo empresarios y políticos? Ellos están apostando ahorita
a las energías renovables que porque son más baratas, pero en detrimento del patrimonio del petróleo de todos los países, ¿no? ¿Y qué pasa? Los países que están contaminando son los países altamente industrializados, entre ellos Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que usan más los hidrocarburos. Claro. No tienen tampoco nada que ver. Claro que debe haber una política de ordenamiento, de no contaminación correcto, pero no usar esa política para hacer quebrar el proyecto de México, porque los inversionistas quieren hacer a un lado los hidrocarburos. Yo nomás te voy a decir, por ejemplo, el país que mayor cantidad de petróleo tiene a nivel mundial es Venezuela, ¿no? Estados Unidos tiene reservas, fíjate bien, por 47,000 millones de barriles de petróleo, reservas, ¿no? Sí. Probadas o calculadas, que están en el subsuelo. Esas no se van a tirar, se tienen que consumir cada país. Después le sigue China, le sigue Rusia, la India, Nigeria, Arabia. Es un mundo de petróleo que hay todavía, ¿no? Entonces, Estados Unidos, como reserva estratégica, tiene, o sea, enterrados en cuevas, ¿no? En todo lo que es el Golfo entre Luisiana y Texas, 700 millones de barriles que en casos de crisis que ya las han padecido, puede resolver el problema por 6 meses o un año sin comprar petróleo. Entonces, ese cuento que nos traen los empresarios de que para el 2030 ya no va a haber coches que usen combustión interna con gasolina, no es cierto, ¿no? No es cierto. Las reservas de petróleo que hay en el mundo alcanza para bastantes años más los descubrimientos que se den. Por esa razón, por ejemplo, Estados Unidos no ha firmado el pacto que se ha hecho tradicionalmente en contra de la contaminación ambiental, ¿no? Entonces, quiere decir que a nosotros nos están vendiendo una mentira, pero aparte, esa mentira se usa para atacar al gobierno de México porque está haciendo la refinería de Dos Bocas, porque compró la refinería de Deer Park, ¿no? Entonces, todo eso está correcto, porque la clave, tocayo, está en abaratar la gasolina. Sí. En todos los países debe de estar abaratada, ¿no? Claro. Estados Unidos ya sufrió eso, crisis, por ejemplo, llamando las reservas estratégicas. Una reserva estratégica es petróleo que ellos han comprado y lo almacenan para afrontar la crisis, como cuando hubo un embargo petrolero por parte de los árabes a Estados Unidos en la guerra del Golfo, ¿no? Y que incluso esa reserva estratégica, Donald Trump quería vender una parte en la mitad ante la crisis económica y en 16,000 millones de dólares para sacar adelante el país. Entonces, no nos hablan también de la contaminación que va a traer el sistema eléctrico, las pilas que se van a desechar, todo eso va a estar, esa contaminación mucho, muy grave, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, tiene un problema grave que no va a poder resolver y le llaman el corredor de muerte que se está dando en el estado de Luisiana, ¿no? O sea, toda esa parte Baton Rouge hasta Nueva Orleans, ¿no? Entonces, ahí tienen asentadas más de 160 petroquímicas que están produciendo contaminantes como el benceno para aldehído, el etileno, todos esos contaminantes, y que es una zona en donde está aumentado los padecimientos cancerosos, ¿no? Y ellos saben y no lo pueden resolver. ¿Por qué? Porque incluso están acusados ahorita los Estados Unidos de que es una discriminación racial haber puesto esas petroquímicas donde toda la población es negra, ¿no? Y que están sufriendo cánceres y todo eso. Entonces, tampoco es un problema que se vaya a resolver ahorita porque no van a poder desplazar el uso de los hidrocarburos para aviones, automóviles, barcos, etcétera, ¿no? Todo se está moviendo con eso. De tal manera que eso que nos señalan, ya para el 2030 no va a haber ya
o la mitad del parque vehicular va a ser eléctrico. No es cierto, ¿no? Eso es una mentira que nos están vendiendo y con la cual los capitales que están trabajando y que Salinas les dio aguas, aire, todo lo que les dio para producir lo que llaman energías limpias, quieren penetrar y quebrar la industria del petróleo. Ha sido muy criticado el desarrollo de Dos Bocas, ha sido muy criticado que las refinerías que no estaban andando se echaran a andar. ¿Todo por qué? Porque los grandes capitales mundiales de Estados Unidos, de cualquier otra parte, españoles, quieren hacer quebrar la industria del petróleo en México, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no la están manejando en México, ¿no? ¿Sí? Hay contratos, por ejemplo, que se van a vencer, que no se pueden quitar porque se firmaron el periodo de Salinas, de todos los demás presidentes. Entonces, se está esperando a que se venzan esos contratos, ¿no?, para anularlos ya, ¿no? Entonces, ese es el problema que está viendo con el petróleo. Las mentiras que nos dicen que ya no hay que usar esa energía por contaminante, etcétera. Bueno, lo vimos, tú te acuerdas, ahora empezando el año, resulta que en Texas tronó la energía limpia, ¿no? Claro. Tuvieron que echar a las máquinas de carbón, no sé si te acuerdas, ¿no? Sí, sí. Fueron los que tuvieron el problema ese, creo que fue el año pasado, o fue este año en enero. Este año, sí. Entonces, bueno, eso no tiene una alternativa de solucionarse inmediatamente, eso va a durar mucho. Los vehículos, si se llegan a hacer eléctricos, como otros dicen, al 2050, tú vas a tener un parque vehicular usado que se va a seguir manteniendo con petróleo y nadie lo va a poder evitar. Claro. Porque el petróleo no se puede quedar adentro de la tierra, tiene que sacarse, tiene que entrar al comercio y eso nadie lo va a poder evitar, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo una voracidad de todos esos capitales, ¿no?, que quieren penetrar aquí a como estaban antes, o que no se tomen las medidas de desplazarlos, porque México va a ser autosuficiente. Entonces, repito, la clave en todos los países está en abaratar la gasolina, ¿no? Sí. No en soportar procesos políticos que te hacen encarecerla, no. La clave está, ojalá que aquí yo confío que mínimamente la gasolina, ya que esté Dos Bocas, pues llegue a costar 10, 12 pesos, ¿no?, en comparación a cómo está en estos momentos. Entonces, todo eso a la gente que maneja el dinero, pues no le conviene, porque ellos no quieren el bienestar de la gente, ¿no? Ellos lo que quieren es seguirse llenando las bolsas de dinero. Entonces, se planteó eso, ¿no? La otra cosa que se planteó fue, y lo dijo Andrés Manuel, bueno, hay que hacer una zona productiva, empleos, industrias, para tener una competencia con China y disminuir las importaciones de China a América. O sea, no que se quiten las importaciones de China, porque pues van a ser necesarias, pero que se disminuya, porque en América del Norte, en América Latina, se está produciendo, se está trabajando empleos, se están produciendo vehículos, se están produciendo productos médicos, se están produciendo vacunas. Que por cierto, aquí vi hace como una semana, 4 días, el anuncio de que en Guasave un número amplio de hectáreas se van a dedicar a poner por parte del gobierno de México una manufactura de medicamentos. No sé si estés enterado, ¿no? Sí. La noticia, entonces, que aproximadamente dará una oportunidad de empleo a profesionistas y obreros. Está muy bien todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. O sea, una alternativa para la dependencia que tiene tanto Estados Unidos, Canadá, nosotros, de productos chinos, bueno, pues que disminuya, ¿verdad? Entonces, creo que todo lo que se planteó ahí está muy bien, y ojalá que se lleve a cabo con las limitaciones que estamos nosotros comentando, ¿no? Claro, que no todo lo que digamos puede sonar a que no sea posible, pero el tiempo petróleo o contaminación, el petróleo se tiene que acabar, tiene que circular, ¿no? Las reservas que hay en cada país son inmensas, entonces el petróleo no se puede
quedar ahí, ¿no? Tocayo, la verdad es que en general esta cumbre tiene varios aspectos positivos. Fue un papel muy relevante el que presentó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que sin duda es un gran estadista y que tiene estatura. Es el presidente que llegó con mayor respaldo social a esta reunión, mientras el presidente de Canadá tenía un respaldo del 40%, Biden del 45%, López Obrador es del 65% de respaldo. Esto habla muy bien de este presidente y bueno, pues podemos hablar mucho en general porque el tema es bastante amplio. Sin embargo, creo que con esto que comentas se redondea totalmente esta visita, esta gira que es de vital importancia para México. Y pues yo agradezco mucho, tocayo, que me hayas aceptado la llamada, la invitación para tocar estos temas que van a seguir teniendo mucha vigencia porque apenas se está interrelacionando esto. Y bueno, pues creo que con esto cerramos esta gira que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, claro, y ojalá que sea exitoso todo lo que han planteado ahí, ¿no? Esperamos que así sea, ¿no? Así es. En nuestro país, ¿no? Así es. Y sobre todo, que incluyan más en una próxima cumbre a unos dos presidentes de Centroamérica o de Sudamérica, ¿no? Para que esto se vaya ampliando, ¿no? Así es. Bueno, pues tocayo, pues muchas gracias. Gracias por la invitación, tocayo, gracias a tu público por escucharnos, ¿no? Y no te digo adiós, sino hasta pronto y seguimos en el camino. Vale, tocayo, nos vemos el miércoles tiempo de antes, ¿no? Sí, un abrazo, tocayo. Tocayazo. Hasta pronto.